Hola, soy Majo y hoy estoy muy emocionada porque ando estrenando un microfonito, entonces espero que me escuches mejor. Y porque también ando estrenando pues como que un tema, una nueva capsulita en la que vamos a tal vez como que pasar al ladito de los metamateriales mecánicos, porque sí es algo que ocupamos para su análisis, y es hablar sobre la caracterización de los materiales de los que van a estar hechos y también sobre manufactura aditiva. Entonces vamos a hablar un poquito sobre esta curva esfuerzo-deformación, no sé si la recuerdas por ahí. Vamos a estar analizando más como que en la parte de la zona elástica, y también vamos a revisar cómo afecta todo esto de los parámetros de impresión. Así que vamos a comenzar. Entonces, el método de manufactura aditiva con el que he estado trabajando es MSLA. Este en inglés es Masked Stereolithography, que también pues en español creo que la traducción podría ser estereolitografía enmascarada. Entonces este consiste en que vamos a tener una tina, en esta vamos a vaciar resina que es líquida, y debajo de la tina de hecho tiene como que un fondo transparente, y debajo de la tina vamos a tener como una pantalla LED que lo que va a hacer es que va a estar pues emitiendo luz para que la resina se vaya solidificando capa por capa y así podamos crear nuestro, pues sí, nuestro diseño, ¿no? Entonces, esta cápsula la quiero inaugurar con una pregunta curiosa que me surgió, y es ¿qué pasa cuando no agitamos la resina que vamos a vaciar en lo que es nuestra tina? Esto lo mencionan, o sea, creo que en el bote de la resina dice, y también en la hoja de datos dice que es importante mezclarla, porque si no sucede un poco como el agua de horchata, que se queda como asentado, y pues sí, o sea, como que ya no es lo más homogénea posible la mezcla, ¿no? Entonces, pues tengo esta duda de qué pasa, porque como humana que soy, pues no la agité bien. Y esto me di cuenta ya hasta que estaban impresas las muestras, y también pues me surgió la duda de cómo va a cambiar. Entonces, tan solo partiendo, la apariencia va a cambiar. O sea, de hecho, pues sí, una que anda a las prisas luego, pues se ve diferente. O sea, digo, esta es solidificada, pero la verdad, el líquido tampoco era que luciera como este gris. Pero bueno, una que es principiante está aprendiendo, y pues aquí estamos sacando lo mejor que se puede. Y entonces, de entrada va a cambiar la apariencia, y si lo que nosotros queremos es que el modelo que estamos imprimiendo sea de cierto color, pues ya de ahí pues vámonos para atrás, ¿no? Pero algo que me surgió de duda fue, ok, ya tengo las piezas, me da la curiosidad de, ¿cambian las propiedades mecánicas? Y de hecho, justo estaba haciendo las impresiones para caracterizar el material. Entonces esto como que también me permitió poder conocerlo ya con hacer esta caracterización, en lo que la caracterización lo que estoy haciendo es obtener, digo, se pueden sacar varias cosas, pero ahorita para hacer una comparación es obtener lo que platicábamos antes, que es esta pendiente, para determinar cuál es mi módulo de elasticidad del material. Entonces vamos a empezar a analizar qué cambió. Los estándares que utilicé, se los voy a dejar por acá, lo hice tanto a compresión como a tensión. Y también busqué un estándar que fuera para polímeros. Y también es importante mencionar que lo hice con dos orientaciones de impresión, es decir, una en la que tenemos la placa y va a estar con esta orientación esta muestra, que es la de tensión, y así va a estar la que es de compresión, y otra en la que se coloca de manera lateral, es decir, la voy a cambiar así, y esta se cambia, ay, lo tapo con mi dedo, pero esta se cambia así. ¿Y esto por qué? Porque también es algo que me interesa saber, cómo el que las capitas estén en diferente orientación, también conocer si va a afectar a mis propiedades mecánicas. Entonces, adelante con las imágenes, vamos a empezar con la comparación. Y aquí, estos fueron probados a tensión, y aquí podemos observar que cuando utilizamos la resina
que sí está bien mezclada, de color gris, obtenemos menos variación en nuestras curvitas a cuando cuando es de color, bueno, más bien cuando no tiene color y es transparente porque no está bien mezclada. Esa es como la primera observación. Ahora, vamos a pasarnos a cuando la orientación de la impresión es así. Y para ese caso, lo que podemos observar de diferente realmente tiene menos variación como al inicio, las muestras que son transparentes, pero se puede observar que experimentan fractura. Tienen el mismo rango de deformación ambas gráficas, entonces podemos observar que estas sí experimentan fractura, mientras que las otras en el mismo momento de deformación, bueno, sí, en el mismo valor de deformación no lo experimentan. Y ahora vamos a poner ambas juntas. Aquí la línea continua es las que la resina sí se mezcló bien y quedó de color gris, y la línea punteada son las que son transparentes. Y estas líneas lo que nos representan en esta gráfica es el promedio ya de todas las muestras que se veían antes, que eran como muchas líneas, y el área sombreada es como la desviación estándar que se presentó ya al momento de evaluarlas todas. Podemos observar que la pendiente de la transparente es mayor, o sea, es decir, como que está así, ahí, está así, y la otra está abajito. Esto, si regresamos a nuestra curva esfuerzo-deformación, que es como calculamos el módulo de elasticidad, nos va a dar pauta a que las muestras transparentes tienen un módulo de elasticidad mayor al que tienen las muestras grises. Ya en números es más o menos una variación de 65 megapascales, por si tenían la duda. Y ahora vámonos directo ya al promedio y desviación estándar, pero de las de compresión. Y aquí, tal vez está un poquito, de hecho me costó trabajo ver con esto de la desviación estándar de ambas. Creo que es alta la variación que podemos observar en ambos casos. Bueno, más bien en la de compresión axial podemos observar que la variación es mayor en la transparente, y en la compresión lateral podemos observar que la variación es mayor en la gris. Pero para no hacernos tantas bolas con esto de los sombreados, vamos a pasar a esta otra en la que ya dejo nada más el promedio, y se puede observar en la de compresión axial que están como muy pegaditas, pero porque aquí podemos observar como que una diferencia en comparación con las otras gráficas a tensión, porque en las de tensión como que sí inicia desde el 0,0 a tener esta pendiente, ¿no? Pero en las de compresión tenemos lo que le llaman como que la toe correction en inglés, es la corrección del dedo del pie. Y aquí vamos a dibujar nuestra línea tangente a donde empieza a ser recta, o sea, vamos a omitir esa parte curvita. Ese es como dato del estándar, viene ahí descrito que se tiene que hacer de esa manera. Y podemos observar que también aquí la línea punteada tiene una pendiente mayor que la línea continua, es decir, la transparente también tiene un módulo de elasticidad más alto. Y en este caso es una variación más o menos como de 70 megapascales, muy parecida a la otra variación, pero sí. Y también, por si tenían la duda, obtuve para estos experimentos que hice un módulo de elasticidad distinto para tensión y para compresión. La variación más o menos de uno con otro es de 425, 435 megapascales, siendo mayor en el caso de cuando se hace la prueba a compresión. Ahora, ya vimos que va a cambiar la apariencia, ya vimos que también se van a ver afectadas las propiedades mecánicas, y otra es que también cambia cuál va a ser la diferencia entre las dimensiones reales y las esperadas, dependiendo de si tiene pigmento o no mi resina. Bueno, si el pigmento está bien mezclado o no, porque si lo tiene, solo que se quedó abajo. Entonces, para eso les traje aquí como una pequeña imagen en la que si observamos como desde arriba esta muestra que se imprimió de manera axial,
En el caso de cuando se tiene la resina bien mezclada, las dimensiones van a ser mayores. Aquí, por ejemplo, puse cuál es la referencia con la línea punteada y cómo resultó la pieza al final. Está muy exagerado, pero es un poco como qué es lo que va a suceder, si va a tender a ser más grueso o a ser más delgadito. Entonces, con la gris podemos ver que tiende a crecer en ambos lados, y con la transparente, que ahí la puse blanca, pero como para que se vea diferente, es que se tiende a reducir esta área de sección si lo vemos como de si estuviera yo aquí arriba y lo viera hacia abajo. Ahora también, como imprimí así también los cilindros en esta dirección axial, cuando usamos la resina gris, se ve una reducción, y esto también sucede cuando usamos la resina transparente. Aquí sí se parecen. Ahora, esta del lateral es de que aquí está la placa de impresión y aquí la coloqué. Entonces es como, o sea, porque justo tuve que medir el área de sección para sacar el esfuerzo cuando estaba cambiando los datos, de pasar de fuerza a esfuerzo. Entonces tengo que tengo que medir esta área. Entonces también dije, pues vamos a compararlas, y aquí se puede observar que cuando se utiliza la gris también tiende a ser más gruesa la pieza, y cuando se utiliza la transparente crece en el eje Z, que es como en el eje de la altura sí, o sea que es normal a la placa, y se hace más delgadita, se encoge en la otra dirección. Y también en este caso, pues como el cilindro también lo puse lateral así se ve mejor, lateral a la placa, el que muestro aquí es como una vista si estuviera así. Y en el caso de la gris salió como el círculo de un mayor diámetro, y en el caso de la transparente se redujo el diámetro. Y ahora también, como tengo el cilindro así, vamos a cambiar la vista de esta manera. El cilindro se hizo, en el caso de la gris, como que se encoge, y en el caso de la transparente también se encoge. Y pues esto es lo que resultó de mi análisis, de mi duda, de mi curiosidad. Y pues me parece interesante ahorita un poco la duda de cambia, y ahorita que ya vi que sí cambia y que las propiedades mecánicas cambian, que en sí como que yo ahorita no tengo un requisito de que sea de cierto color al momento de que hago este análisis estructural, pero sí me interesa que las propiedades mecánicas sean similares, ¿no? Y algo por lo que ya una vez que veo que cambia es que me quedo pensando, bueno, ¿y por qué habrá cambiado? ¿Por qué resultó ser más rígida la transparente que la gris? Y es que ambos fueron impresos con el mismo perfil de impresión, es decir, el mismo tiempo de exposición, la misma velocidad, etc. Y esto nada más es como algo que pienso que puede ser la razón. Realmente no tengo como no lo he comprobado, pero también está interesante no solo como indagar en el que sí cambia, sino también por qué, con los conocimientos que tengo ahorita, que esperemos después sean más. Pero una razón por la que podría cambiar es porque al ser más transparente la resina, es decir, como que la luz pueda incidir de manera más fácil a través de ella por esta transparencia, resinas más transparentes necesitan menos luz para ser solidificadas, mientras que resinas más opacas y que tienen como que estos polímeros necesitan más luz para que se pueda solidificar bien esa capa. Entonces aquí es donde se puede explicar por qué en esta parte elástica, o como que al inicio de la curva, las transparentes tendieron a ser más rígidas. Entonces muy seguramente tuvo una mayor exposición a la esperada, lo que también podría explicar por qué hubo fractura, por ejemplo, en una de las orientaciones, en el caso de las que son a tensión, lo que hace que sea más rígida y que pues más rápido se llegue a este estado de fractura. Esas son solo como unas ideas de lo que conozco ahorita de la tecnología y también un poco de los materiales. Entonces también está padre como ver cómo se van juntando estas diferentes tanto tecnologías como áreas de conocimiento, y cómo también después
estas las voy a usar para analizar mis metamateriales mecánicos. Entonces, pues, esto fue todo por hoy. Ya veré qué otras dudas me surgen al respecto y también cómo puedo irlas solucionando. Y gracias por acompañarme en este proceso. La neta he estado aprendiendo y está chido también poderlo compartir. Nos vemos.